es tarde, sí faltan bastantes de conectarse, pero ya es tarde. Entonces, el día de ayer nos quedamos bueno, empezamos a ver las propiedades de la transformada Z. Algunas son propiedades, algunas son teoremas que vamos a ver. Y pues vamos a ver solamente los más relevantes o los que más se utilizan, tomando en cuenta el tipo de aplicaciones que van a ver después, ¿verdad? Aplicaciones sobre la transformada Z. Entonces, vamos a retomar esa parte. Voy a compartir pantalla para tener a la mano tanto la diapositiva como la cámara y hacer el desarrollo. Si no mal recuerdo, nada más habían escrito el ejemplo. Me dicen, si no, de todos ahorita lo muestro. Permítanme. ¿Me pueden decir, por favor, si ya ven mi escritorio, que ahorita están las diapositivas ahí en pantalla? Sí, bro. Bueno, se ve la cámara. Sí, ahorita ya cambié la cámara. Sí, gracias. Entonces, en la parte de la diapositiva, nada más para retomarlo del día de ayer, antes de pasar a hacer el ejercicio, entonces veíamos que era una multiplicación por A a la K, es decir, vamos a tener una función en el tiempo. Si nos la dan en tiempo continuo, hay que pasarla a tiempo discreto. Si nos la dan en tiempo discreto, pues simplemente ir a buscar a las tablas o hacer el desarrollo con el teorema fundamental de la transformada Z, es decir, haciendo la sumatoria para encontrar esa secuencia de datos en términos de zetas negativos, y a esa expresión que encontremos o obtengamos, cualquiera de las dos formas, si nosotros quisiéramos multiplicar en el tiempo por A a la K, simplemente ya estando en Z, todos los lugares donde aparezca la Z, ahora voy a evaluarlo o voy a poner A a la menos 1 por Z. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, básicamente, si queremos encontrar o determinar la transformada Z de una función multiplicado por A a la K, debo de encontrar la expresión en Z de esa función y sustituir la Z o evaluar la señal o la función en A a la menos 1 por Z. Entonces, ejemplo, determinar la transformada Z de X de T, donde T, así de X de T igual a T, perdón, donde X de T está multiplicada por A a la K. No recuerdo si habían escrito por favor, si no lo anotan. Y puse un ejemplo más, donde ahora esa función en el tiempo vale T cúbica, ¿sale? Déjenme, cúbica, no, eso de X de K no está. Listo. Entonces vamos a hacer esos dos ejemplos. Me dicen cuando ya los tengan, por favor, para cambiarla a la vista de la cámara y generar el desarrollo. En lo que lo hacen, yo también voy anotándolos acá en las hojas para pasar al desarrollo. Me avisan, por favor, cuando ya lo tengan.
De mi parte ya, profe. Muy bien, gracias. De hecho, yo iba a preguntar porque ya se me hacía mucho. Se supone que nada más era la parte de los ejemplos. Bien, entonces, bueno, todos va a estar en el desarrollo por si a alguien le falta algo. Entonces, déjenme cambiar la vista a la cámara. Entonces, tenemos el primer ejemplo. Lo que tenemos o lo que se nos pide es determinar la transformada z de una función, obviamente en tiempo discreto, multiplicado por a la k. Entonces, pues eso es lo que nos piden. Como datos tenemos que la x de t igual a t. Entonces, nada más para complementar y recordando lo que hemos estado viendo, recuerden que estas herramientas solamente son válidas si el tiempo es mayor o igual a 0. Si el tiempo es menor a 0, recordemos que o no la puedo aplicar o debemos de asegurarnos que antes del 0 todo valga 0. Que sigamos trabajando con sistemas LTI relajados. Entonces, la expresión está en términos de tiempo continuo. Lo que hay que hacer es pasarla a términos de tiempo discreto. Y también ya habíamos visto que podíamos expresarla simplemente en términos de K muestras o expresarla en términos de KT, indicando explícitamente que depende cada muestra de la llegada del periodo de muestreo. No quiere decir que en esta no, simplemente no le ponemos el tiempo, aunque implícitamente sabemos que sí depende de ello. Entonces, lo primero que hacemos es pasar de una función en el tiempo, en tiempo continuo, perdón, a una función en tiempo discreto. Entonces, x de k va a ser igual a k. Y en este sentido, igual que arriba, pues debemos de tomar en cuenta que la k debe ser mayor o igual a 0 para que esto sea válido. ¿Sale? Entonces, hasta aquí lo único que he hecho es expresar mi función en el tiempo como una expresión en el tiempo continuo en una expresión en tiempo discreto. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe. Ok, gracias. Entonces, lo primero que tenemos que hacer antes de determinar la transformada z de esa multiplicación es determinar la transformada z de mi x de k. Entonces, la transformada z de x de k pues es igual a aplicarle el operador a esa función que es k. Y entonces dijimos que había dos maneras. Una es aplico lo de la sumatoria y hago el desarrollo y así la trabajo, o reviso en mis tablas si esta función ya está ahí determinada como una expresión cerrada y la utilizo. Entonces vayan a las tablas por favor y me dicen cuánto es. Esa incluso ya la hemos visto, pero de todos modos para que hagan el ejercicio de ir a buscar las tablas y tener el valor. Es 1 sobre 1 menos z a la menos 1. Creo que no. A ver, no sé, si quieres revisamos de dónde llegaste a ello para que no haya confusión. Hay que buscar ya sea en la columna del tiempo que diga T o en la columna de tiempo discreto, no sé en cuáles tablas esté, que diga K o que diga KT. Y en base a ello, pues ya determinar cuál es. Pero según yo, esa no es la transformada Z de T. A ver, ¿lo revisas por favor para Sí, si hay pero, alguna duda, comentarlo? no, ya vi bien. ¿Sí? Ok. Sería la de T mayúscula por Z a la menos 1 sobre... Bueno, aquí para que, perdón por la interrupción, recuerden que aquí ya no hay T's minúsculas. Entonces, en ese contexto, con que digas T, Z a la menos 1, todos debemos entender que es la parte del periodo, ¿sale? Uh-huh.
Entonces sería t por z a la menos 1 sobre 1 menos z a la menos 1 y todo el denominador al cuadrado. Así es, esa sería la transformada z de mi función rampa o la función x de t igual a t. Entonces sería 1 menos z a la menos 1 y todo esto elevado al cuadrado. Entonces, ya tengo la transformada z de mi función. ¿Qué debo de hacer para encontrar la transformada z de todo esto? Perdón. Debo de evaluar esta expresión de mi z de la expresión de la transformada z de mi x de k o mi x de t. Y todos los lugares donde vea yo la z, debo de ponerla como a la menos 1 por z. Eso es lo que nos dice el teorema. Miren, aquí está. Todos los lugares de mi x de z los debo de sustituir por a la menos 1 por z. Entonces, vamos a ponerlo acá para que quede claro qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, para poder encontrar la transformada z de a a la k que multiplica a mi función x de k, que si yo lo sustituyo sería z de a a la k por k, en este caso, dijimos, puede haber dos cosas. Yo puedo hacer esta multiplicación y encontrar una expresión en términos de la sumatoria, aunque aquí pues es muy, digamos, es entre comillas sencillo, no habría mayor problema en encontrarla, pero hay veces que se complica, entonces es mejor utilizar la ecuación que ya tenemos, perdón, la expresión de z que ya tenemos en forma cerrada y a partir de ahí determinar esta parte en lugar de desarrollar la sumatoria. Entonces, ¿esto a qué va a ser igual? Bueno, tengo que utilizar la expresión de la transformada de mi x de k, que sería t que multiplica a z a la menos 1, pero z dijimos que debe de ser sustituida o debo de evaluarla como a la menos 1 por z. Entonces, todos los lugares donde aparezca la z, debo de poner a la menos 1 por z. Y esa z, pues, está elevada a la menos 1. Ojo aquí, normalmente es aquí donde de repente puede haber algún tipo de confusión, donde no elevamos o sea, sustituimos la z, pero luego no tomamos en cuenta el exponente. Entonces, es importante que lo que estoy sustituyendo es la z, no los exponentes, ¿sale? Entonces, acá abajo sería 1 menos a la menos 1 por z. Esa z está elevado a la menos 1 y ese binomio está elevado al cuadrado, ¿sí? De aquí hacemos una reducción, digamos, sencilla o simple, donde solamente introducimos el exponente a toda esa parte de la expresión, nada más para que quede un poquito mejor. Entonces, esto sería igual a la menos 1 elevado a la menos 1, pues me va a dar a, ¿sale? O sea, a la 1, ¿verdad? Pero pues ya nada más ponemos a por t por z a la menos 1. Es decir, lo que tenemos que hacer es seguir con el hecho de que las expresiones en z vamos a utilizarlas todas como exponentes negativos de z, por las razones que ya habíamos visto. Entonces, así lo vamos a trabajar. Y en la parte del denominador hacemos básicamente lo mismo, nada más poner los valores. Entonces sería 1 menos a z a la menos 1 y todo eso elevado al cuadrado. Entonces, partiendo de la transformada z de mi señal original o de mi función original, simplemente le aplico esa propiedad y obtengo ya en forma de expresión cerrada, si es que así la encontré de mi señal original, la expresión que me determina la multiplicación de una constante elevado a la k muestras por una función. Y pues ahí ya sería todo, ya no vale la pena hacer la expansión del binomio porque pues, va a quedar más extensa la expresión. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí?
No, profe. Muy bien. Me dicen si necesitan tiempo para anotarlo, si no para pasar al ejemplo 2, por favor. Muy bien, gracias. Entonces, si nadie dice lo contrario, pasamos al otro ejemplo. Yo voy a cambiar de hoja porque ya no me va a caber en el espacio que tenemos aquí para no amontonarlo. Entonces, déjenme cambio la hojita y anoto el ejemplo 2. Entonces, sería... Entonces, igual tendríamos que obtener z, la transformada z de a a la k, que multiplica a una función en el tiempo. Y eso es lo que nos piden. Para este ejemplo, la función que nos piden es t cúbica. Entonces, mi x de t es igual a t cúbica, y sabiendo que esta expresión solamente es válida cuando el tiempo es mayor o igual a 0. Entonces, lo primero que hay que hacer es pasar esta expresión de tiempo continuo a tiempo discreto. Ahora voy a utilizar KT. O sea, nada más las estoy alternando para que vean que es lo mismo. O sea, si en todas utilizo K, si en todas utilizo KT, no hay ningún problema. Es totalmente correcta la apreciación si es que deciden utilizar K o KT. Entonces, lo voy a poner como X de KT. Esto va a ser igual a K por T al cubo. Y esto va a ser válido cuando K sea mayor o igual a 0. ¿Sí? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Profe. Bien, entonces lo que hay que hacer es determinar la transformada z de esa expresión. Entonces, la transformada z de x de kt, pues es igual a aplicarle el operador z a kt al cubo. Y otra vez caemos en el supuesto de que tenemos que determinarla o sacarla de nuestras tablas. Entonces, me dicen, por favor, cuál es la expresión resultado de aplicar el operador z acá por t al cubo, o sea, t cúbica o k cúbica o como quiera que se encuentre ahí en sus tablas, ¿verdad? Dependiendo de cómo lo define el autor. Lo buscan y me dicen, por favor. Va a ser una división, por eso de una vez lo pongo. Sería t al cubo por z a la menos 1 por 1 más 4z a la menos 1 más z a la menos 2. Ajá. Entre 1 menos z a la menos 1 a la cuarta
Así es, todo eso es lo que da. Sería, por eso les decía ayer que si nosotros hiciéramos la secuencia de datos por medio de la sumatoria, pues ya para encontrar una expresión de este tipo ya no es tan fácil, ¿verdad? Las progresiones ya necesitamos pues herramientas un poquito, más bien un poco más de herramientas como para poder determinar este tipo de expresiones. Entonces sería t cúbica por z a la menos 1 que multiplica a 1 más 4z a la menos 1 más z a la menos 2. Y todo eso dividido entre 1 menos z a la menos 1 y todo esto elevado a la cuarta potencia. Muy bien. Entonces, ahora sí, ya tenemos la transformada z de mi x de t. ¿Qué debo de hacer para determinar la transformada z de esa función que está multiplicada por a a la k? Bueno, todos los lugares donde aparezca z, debo de sustituirlo por a a la menos 1z. Entonces, para determinar la transformada z de a a la k que multiplica a mi x de kt, esto va a ser igual a t cúbica por z. Aquí encuentro la primer z, que sería a la menos 1 por z elevada a la menos 1. ¿Vale? Que multiplica a 1 más 4 por z. Entonces z es a la menos 1 por z. Todo esto elevado a la menos 1. Más, aquí lo voy a poner como corchete. Más z a la menos 2. Entonces sería a la menos 1 por z. Todo eso elevado a la menos 2. Ya se vio medio feo ahí, pero esa es la menos 2. Se cierra sobre 1 menos a la menos 1 por z. Y todo esto elevado a la menos 1. Y este binomio, pues está elevado a la 4. ¿Sí? Entonces, nada más tengan cuidado con esa parte de las elevaciones. Por ejemplo, aquí es z, pues z es a la menos 1 por z, y esa z está elevado a la menos 2, pues le tengo que poner el menos 2. ¿Sí? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí antes de pasar a hacer la reducción? Sí que no problema ninguno. Muy bien. Entonces, nada más vamos a hacer la multiplicación de los exponentes para que todo me quede en términos de z negativas ya con el otro, ¿no? Entonces, esto sería igual a t, bueno, a por t cúbica por z a la menos 1 permítanme tantito. Ya, perdón, es que tocaban a la puerta. Entonces, nada más lo estoy acomodando a t cúbica por z a la menos 1 que multiplica a 1 más 4az a la menos 1 más a cuadrada z a la menos 2 sobre 1 menos a z a la menos 1 y todo eso elevado a la 4. ¿Sale? Y así quedaría. Ya no
pues ya no vale la pena hacer ninguna otra operación porque nos va a quedar una expresión más grande de la que tenemos, ¿no? Y así quedaría. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe, todo bien. Muy bien, gracias. Entonces, son los dos ejemplos que tengo propuestos, no, que tenía, los tengo. Si creen necesario algún otro ejemplo para que quede claro, pueden escoger alguna función y la hacemos. Traté de poner, digamos, una expresión corta. Todas son sencillas, ¿verdad? Pero esta es corta para que se viera lo que tenemos que hacer. Luego traté de poner una x de t cuya expresión en el espacio de z no fuera tan compacta para que se viera que pues, es lo mismo, nada más es más talacha. Pero igual, si quieren necesario algún otro ejemplo, no hay ningún problema, lo realizamos. Ustedes me dicen, si no ya para pasar a otra propiedad. Mi parte está bien, profe, con los que ya vimos. Muy bien, si nadie dice lo contrario, entonces vamos a ver otras propiedades. También vamos a empezar a ver algunos teoremas dentro de las propiedades, ¿verdad? Que son útiles. Entonces, déjenme cambio las diapositivas. Las puse a pantalla completa. ¿Me dicen si sí siguen viendo la presentación, por favor? Sí, profe. Muy bien, gracias. Entonces, esto fue lo que vimos, multiplicación por A a la K. Lo siguiente que vamos a ver es el teorema del corrimiento o traslación real. Entonces, aquí de lo que se trata es, ¿qué pasa si yo tengo una expresión en el tiempo y de repente tengo un adelantamiento o un adelanto o un atraso? A eso se refiere con el corrimiento. Entonces, ¿qué podemos hacer con lo que ya tenemos de herramientas para poder determinar la expresión en el espacio de z de esa señal en el tiempo que está trasladada, ¿verdad? Básicamente es un traslado, ¿sí? Eso ya lo habíamos visto, es como si tanto en tiempo continuo como en tiempo discreto como en la plaza. Hemos visto cómo podemos adelantar o atrasar la señal. Entonces aquí le llaman teorema del corrimiento. Nada más que muchas veces, pues los términos que utilizamos mayormente es traslación, o sea, movernos en el espacio del tiempo, pero se conoce como traslación real porque como estamos trabajando con el espacio de z, que sabemos que viene o depende de una variable compleja, entonces también podríamos tener traslaciones en el plano complejo. En este caso, solamente se refiere a traslaciones en el plano del tiempo que den como resultado expresiones en el plano z de acuerdo a ese trasladamiento, o sea, solamente en el eje real, no en el eje imaginario de donde lo vayamos a poner. Entonces, a eso se refiere. Y otra vez, empezamos con el supuesto de que estamos trabajando con sistemas LTI relajados. Entonces, la señal a la cual le vaya a aplicar el teorema del corrimiento, necesitamos que para todo tiempo menor a 0, mi señal valga 0. ¿Sí? Entonces, si eso ocurre, vamos a saber que la x de t pues tiene transformada z. Entonces, si la x de t que estoy proponiendo cumple con eso y tiene transformada z, entonces el teorema nos dice que para conocer la transformada
z de esa señal x de t que se está trazando n muestras en un periodo de muestreo t, lo que debo de hacer es obtener la transformada z de mi x de t sin ningún traslado, o sea, sin ningún corrimiento o sin ningún atraso, como lo quieran ver, estamos hablando de lo mismo. Y a esa expresión la debo de multiplicar por z a la menos n, es decir, la cantidad de muestras que la estoy atrasando. ¿Sale? Entonces es algo parecido a lo que hicimos en la parte de la propiedad anterior, que es la multiplicación por al acá. Simplemente tenemos que identificar cuál es nuestra función x de t, determinar o ir a las tablas para saber cuál es la transformada z de esa función en el tiempo, obviamente pasándola al plano de tiempo discreto y multiplicar esa expresión por z a la menos n. Entonces, aquí tiene sentido porque habíamos dicho que básicamente z a la menos n significa ¿qué? Pues atrasos en el tiempo. Un z a la menos 1 significa que es el coeficiente, o sea, el dato que llegó hace una muestra. Z a la menos 2 es el dato que llegó hace 2 muestras y que esos datos pues, los tenemos que ir almacenando. Entonces, si yo tengo la misma señal, pero la atraso, son muestras que ya tenía, solamente que estaban z a la menos n datos atrás, o sea, n muestras atrás de lo que está actualmente. Es decir, básicamente lo que nosotros obtenemos de x de z es como si estuviéramos encontrando cuánto vale la señal ahorita, en este instante de tiempo, en la muestra n. Y entonces, al atrasarlo, tengo que ir a revisar, pues cuánto me atraso para ver cuánto valía, ¿verdad? Eso es lo que significa básicamente. Pero para no tener que hacer esta expresión en el plano del tiempo, simplemente aplicamos este teorema y la podemos obtener de una manera muy rápida. Ahora bien, eso es cuando están o quiero obtener una muestra en atraso. ¿Qué pasa si ahora esas muestras están en adelanto? Que habíamos dicho que si nos adelantamos en el tiempo, significa que necesito de muestras que no han llegado. Entonces, si son muestras que no han llegado, yo no puedo conocer cuánto vale su transformada z. Si todavía no llegan, ¿cómo voy a saber? ¿Qué se hace aquí o qué propone? Por eso es teorema, no es ley. Y por eso debemos de ver qué requisitos se tienen para poderlo aplicar. Si fuera ley, entonces de todas lo aplicamos, pero es teorema. Entonces, se tienen que cumplir ciertas circunstancias para poderlo aplicar, que son que sea un sistema LTI relajado y que la función que vaya a trabajar, pues sí tenga transformada Z. Entonces, eso es lo que significa que tengo un adelanto, que necesito calcular muestras o sacarle la transformada Z a muestras que no han llegado. Entonces, aquí, en términos prácticos, ¿qué se hace? Bueno, si se fijan, entre corchetes tengo dos términos. Uno que dice X de Z. Es decir, esta primer parte de X de Z, pues ya la conozco. Conozco los datos anteriores y conozco los datos actuales. Entonces, si lo quiero adelantar, a los que ya conozco, pues simplemente los multiplico por Z a la N, sabiendo que Z a la N son retrasos o adelantos de un lugar o un espacio de periodo de muestreo. ¿Sale? Entonces, esta primera multiplicación, si yo lo veo por separado, Z a la N por X de Z, pues básicamente es la misma expresión de acá arriba, pero obviamente con exponente positivo, porque no estoy atrasando la señal, la estoy adelantando. Entonces, por eso tengo Z a la N por X de Z. Es decir, esa primera multiplicación es el equivalente a obtener la transformada Z de lo que ya conozco. Pero esta parte de acá es la que no conozco. Si se fijan, desde k igual a 0 hasta n menos 1, es decir, debo de calcular tantos términos como adelantos tenga en el tiempo y debo de recalcular mi señal, la transformada Z de la señal. Miren, si se fijan, esa sumatoria es igualito al teorema fundamental de la transformada Z, excepto porque no llega hasta el infinito, sino llega hasta n menos 1. ¿Por qué? El tiempo igual a 0, ya la estoy contemplando acá en la X de Z, y acá simplemente tengo que ver esas muestras que lo quiero adelantar, pues cuánto valdría la transformada Z de esa señal en n muestras que lo quiero adelantar.
Entonces, por eso se tiene que recalcular la transformada Z de la señal en esos instantes que se va a adelantar. Entonces, eso es básica. Se ve muy aparatoso, pero eso es lo que significa en términos prácticos. El primer término es obtengo la transformada Z hasta sin que tenga que adelantarme y luego calculo lo que me tenga que adelantar y se lo quito a la que ya tenía, ¿verdad? Porque estoy recorriendo la señal. Entonces, recordando que N, pues es el número de muestras, y debe ser, es 0 o un entero positivo. Eso sí, la N no puede ser ni fraccionaria ni negativa, ¿verdad? Y pues ya vienen los ejemplos. Pero primero, ¿alguna duda o pregunta del concepto del corrimiento o incluso de la aplicación del teorema del corrimiento o traslación real? Repito, ¿dudas, preguntas hasta ahí? Pues creo que no, profe. Bien. Entonces, en términos prácticos, supongamos que vamos en un carro y vayamos avanzando en el camino. Entonces, eso que vas avanzando en el camino, pues ya lo conoces. Es como si fuera la Z de nuestra X de T, o sea, la transformada Z del camino que ya recorriste. Si alguien nos dice, ¿sabes qué? Échate de reversa, o sea, atraso en la señal. ¿Qué vas a preguntar? Pues dime cuánto. Ah, pues regrésate en el mismo camino que ya sabíamos, que ya conoces, pues tantos segundos o tantos metros. En cambio, cuando estás ahí en el instante cero, en el camino que ya recorriste y de repente te dicen, pues avánzale, ese camino que avanzas no lo conoces y entonces tienes que irlo guardando o calculándolo nuevamente, ¿verdad? Es más o menos una analogía a lo que está sucediendo aquí, cómo atraso o adelanto la señal y cómo lo debo de calcular. Entonces puse un ejemplo de cada uno, los anotan por favor para, igual yo también los voy anotando para hacer el desarrollo. Y ahorita me dicen cuando ya los tengan para cambiar a la cámara y ver el desarrollo.